Gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos y hermanas, en esta tarde. Dios le bendiga a todos. Que la paz de Dios esté posando sobre sus vidas de una manera muy especial. Qué bueno que ya estamos aquí para recibir instrucciones acerca de lo que la palabra de Dios establece. Vamos a comenzar de manera formal con nuestra escuela de formación bíblica y teológica y vamos a permitirle a la pastora Grisel Jiménez que nos presente en oración para este primer día de clase. Ella con nosotros. Bien, buenas tardes, sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Una hermosa tarde donde vamos a iniciar a aprender aún más de la palabra del Señor. Así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias porque tú sigues siendo bueno para con nuestras vidas. En este momento te presentamos esta hora que vamos a tener, estas horas que vamos a tener así para aprender de tu palabra, que tú, oh Dios, prepare nuestras mentes, prepare nuestros corazones para lo que hoy vamos a aprender. Queremos ser buenos estudiantes para así después luego ser buenos maestros, donde podamos impartir tu palabra y donde quiera que vayamos, que tú nos lleves, Señor, tú pongas en nosotros una palabra de revelación. Llévate, Señor Jesús, todo cansancio, todo estrés, todo lo negativo. Declaramos en el nombre de Jesús que comenzamos y que terminamos esta escuela en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú estás a nuestro favor y nosotros estamos dispuestos para así aprender aún más de tu palabra. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Te presentamos a aquellos que se van a conectar. Oh, Señor Jesús, que se puedan conectar y aquellos que están conectados. Señor Jesús, dale las fuerzas y lo que no puedan entender tu Espíritu Santo, lo haga entender en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Qué bueno es Dios. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica y Teológica. Vamos a tener la siguiente programación en estos 3 meses, en este primer trimestre. En este primer trimestre, como usted está mirando en pantalla, yo le mandé la programación por el grupo, la programación completa del trimestre. En este primer nivel vamos
a estar impartiendo esta enseñanza de manera virtual. Gloria a Dios. Y hoy arrancamos con el primer día de clase, hoy 9 de abril del año 2025. Y el último día de clase de este trimestre será el 11 de junio del año 2025. Ahí están mis datos como maestro y pastor, email, teléfono. Y el texto, los textos que vamos a usar en este primer nivel es el folleto, que es un libro, pero lo convertimos en folleto, Doctrinas Fundamentales uno, Doctrinas Fundamentales uno y Eclesiología. Esas son básicamente las dos materias, los dos materiales didácticos que vamos a estar usando en este primer trimestre. Otros recursos que usted puede buscar y están disponibles a través de la web en formato PDF gratuito. Estos libros que yo recomiendo en este primer trimestre son los siguientes: Teología Sistemática, segunda edición, escrito por Miller Erickson. El segundo libro que recomiendo es Teología del Nuevo Testamento, escrito por George Eldon. Y el tercer libro que recomendamos es Historia de la Iglesia Cristiana, escrito por Giese. Ahí están las referencias, se la estamos dando acá. Aquí hablamos sobre la descripción del curso, el prerequisito para formar parte de este curso. Ahí está el prerequisito ya en el folleto, en el manual: haber sido bautizado y estar activo en la iglesia, ser un miembro de la congregación y amar al Señor y tener un deseo ferviente y ardiente de servir. También aquí le damos la información sobre el plan de clases en este trimestre. Ahí están descritos el plan de clases miércoles tras miércoles y los temas que vamos a tratar en cada una de esas clases. Ahí están, en total. El método de enseñanza también está ahí: exposición y preguntas, tareas de lectura del libro de texto, actividades de grupos, el método de evaluación, asistencia, participación, prueba y exámenes, la política del curso. Para completar este curso, de acuerdo con las regulaciones del Ministerio Rey de Reyes de la Iglesia, se requiere asistencia a todas las clases, y si por cualquier motivo se pierden más de 3 clases, esto resultará en la repetición del curso. El estudiante responsable de todo el material de clase, conferencia, pedido, debido a su ausencia. O sea, usted es responsable si pierde clase, usted es el responsable de su inasistencia. Aquí están también las informaciones de las asignaciones, la política de calificación, la fórmula de calificación: asistencia 20 puntos, participación 10 puntos, tarea 10 puntos, examen a mitad de curso 30 puntos y examen final 30 puntos. Ahí está también las normas para cancelación de clases. Todo está descrito en el folletito que le mandé de la programación del curso. Profesionalismo y ética en el aula. Ahí está todo. Ahí está todo, todas las normas que tienen que ver con eso. Amén. De manera que hoy vamos a comenzar a hablar acerca del tema. El tema que vamos a tratar, según la programación, según el programa, es Dios, su personalidad y espiritualidad. Ese es el tema que vamos a tratar básicamente en el día de hoy. En el día de hoy. Vamos a ver.
Gloria. El primer tema que vamos a desarrollar es doctrinas fundamentales. Esta es la primera lección, doctrinas fundamentales. Esa es la primera lección que vamos a desarrollar. Entonces, el tema de hoy es Dios, su personalidad y espiritualidad. Ese es el tema. Dios, su personalidad y espiritualidad. Entonces, el objetivo de esta clase es definir y discutir las cualidades de Dios, número uno. Número dos, entender las características de la naturaleza de Dios. Y número tres, llegar a conocer a Dios de la forma en que se nos ha revelado. Todos sabemos que Dios se revela a sí mismo a través de su santa y divina palabra. Lo primero que tenemos que entender por revelación es que Dios no es finito como el hombre, sino que Dios es infinito. El hombre con su capacidad nunca podrá entender a Dios, al menos que Dios mismo no se dé a conocer. Por eso el hombre finito nunca llegará al conocimiento perfecto de Dios, porque Dios es infinito. El hombre está limitado, es un ser con limitaciones, pero Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, y de la única forma que nosotros podemos conocer y entender a Dios es a través del Espíritu, porque el hombre tiene limitaciones. Y la mejor forma de llegar a entender a Dios, la mejor forma de llegar a conocerle es a través del estudio y de la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en su palabra. Entonces, esta revelación la encontraremos a través del estudio de las Sagradas Escrituras, porque Dios se esconde secretamente en su palabra. Sus grandezas, sus maravillas, su, su poderío están ahí implícitos en su palabra. No existe otra manera, no existe otra forma de nosotros conocer a Dios. Solo podemos conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios es un ser personal. Una persona es aquella que tiene la capacidad de pensar, de sentir, de decidir. Aunque sabemos que Dios es espíritu y por cuanto Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, pero Dios tiene inteligencia porque es una persona. Dios tiene la capacidad de pensar, Dios tiene la capacidad de sentir, Dios tiene la capacidad de razonar, de razonar. Entonces Dios se comunica con los seres humanos conforme al Salmo 25:14. Salmo 25:14 así lo dice. Y la manera en que la manera en que le respondamos le afecta, según Génesis
6:6. También es importante que entendamos que Dios piensa, según Isaías 55:8, y también Dios toma decisiones, según Génesis capítulo 2, versículo 18. Todos esos textos bíblicos están ahí en su libro que le acabo de mandar por el grupo para que usted luego lea cada versículo de la palabra, porque si comenzamos a leer todos los versículos de la palabra, entonces la enseñanza se extiende mucho más. Pero Dios se comunica con los seres humanos. Vamos a leer el Salmo 25:14. Alguien que lo busque y lo lea, por favor. Salmo 25:14. Salmo 25:14. Pueden habilitar ahí el audio. Amén. ¿Qué dice? Dice, la comunicación íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, está hablando ahí de qué? De la palabra. De la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer y Dios se comunica con los seres humanos a través de su santa palabra. Todas esas cosas son características de un ser personal. Por tanto, Dios es un ser personal. El hombre es una persona porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre salió de Dios. Es el modelo original de Dios. Amén. El hombre fue hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza, de manera que el modelo original es Dios mismo. Dios es una persona y lo muestra al tener interés, al tener sentimiento y al tomar decisiones en formar y a favor de las personas. Es decir, que nuestro Dios, como es un ser personal, se comunica con nosotros porque somos personas, somos seres humanos pensantes. Y Dios toma decisiones a favor de las personas, a favor de los seres humanos. Entonces, todo esto es interesante que nosotros lo entendamos por revelación. Amén. Dios es espíritu. Así lo dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios no tiene forma. Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Según ese pasaje bíblico. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Porque Él es espíritu. Y un espíritu es invisible ante el ojo humano. Por eso la palabra misma dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. O sea, de la única forma, y lo hemos predicado muchas veces, de la única forma que nosotros podemos percibir a Dios es en el espíritu. Y en Juan capítulo 1, versículo 18 lo dice. Dice que a nadie, nadie, absolutamente nadie, ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás, porque Él es espíritu, dice Juan 1:18. Ahora, ¿qué significa y qué implica que Dios es un espíritu? Dios es un ser singular. Dios es un ser sustancial. Dios es un ser distinto del mundo, según Efesios 4:6 y Colosenses 1, del 15 al 17. Ahora, ser singular significa ser único. Ser único significa ser singular. Gloria a Dios. Ser único. Ser sustancial. Ser sustancial significa
tener sustancia o una naturaleza esencial, tener esencia, tener esencia. Amén. Tener esencia. Los términos sustancia y esencia son dos términos muy similares. Cuando esos términos se usan en relación con Dios, se refiere a todas las cualidades, se refiere a todos los atributos que componen su naturaleza, porque la palabra así lo dice. Todo eso forma parte de su esencia, de su naturaleza. Todo eso compone su naturaleza. Todo esto forma la base de todas sus manifestaciones externas. Este ser sustancial que es Dios es invisible, es inmaterial y no se compone de partes. Él es sustancial, Él es singular. La palabra de Dios dice que Él es eterno. También dice que Él es coeterno. También dice que Él es sempiterno. Él es el todopoderoso. Son parte de sus atributos. Son parte de sus cualidades que conforman su propia naturaleza. Entonces, ya hemos dicho antes que Dios tiene sustancia, pero no es una sustancia material. Y es importante que señalemos esa parte ahí. Él tiene sustancia, pero no es una sustancia material. Es decir, no se compone de materia como nosotros, que estamos compuestos por la materia. En nuestro cuerpo tenemos carne, hueso, extremidades. Dios es sustancial, Dios es sustancial, pero no es una sustancia material. No está compuesto por la materia. Dios es una sustancia espiritual. Dios es una sustancia espiritual. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, que en el mundo espiritual hay un tipo de cuerpo celeste que es muy distinto al cuerpo físico. Es muy diferente al cuerpo físico. Entonces es importante que nosotros sepamos distinguir entre una cosa y la otra. Existe un mundo espiritual completamente diferente al mundo natural. Y en ese mundo espiritual hay una sustancia espiritual, hay cuerpos celestes, hay cuerpos espirituales que son muy distintos a los seres humanos. Por ejemplo, los mismos ángeles que menciona la palabra, los querubines, los serafines, los arcángeles, tienen una sustancia, un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo espiritual diferente al nuestro, muy distinto, muy diferente al nuestro. Entonces, es lo que nosotros estamos tratando de explicar en esta porción de la enseñanza. Dios es espíritu y nosotros lo adoramos por eso en espíritu y en verdad, puesto que Dios es espíritu en el sentido estricto de la palabra, no tiene las limitaciones en las que pensamos cuando nos referimos a un ser humano. No tiene ninguna de las propiedades o características que pertenecen a la materia, porque el cuerpo que Dios tiene es completamente diferente. Es una sustancia inmaterial, es una sustancia completamente distinta. La palabra dice que Él es el Rey
de los siglos, que Él es inmortal, que Él es invisible. O sea, el tipo de cuerpo que tiene Dios, el tipo de sustancia que tiene Dios es completamente diferente porque ese tipo de cuerpo que Dios tiene no se envejece, no envejece, no se enferma. Dios ni envejece ni se enferma. Por eso es rey de los siglos. Por eso es inmortal. Dios no muere. Porque Dios en su propia naturaleza es vida eterna y la vida eterna nunca muere. ¿Te das cuenta? Y Dios es invisible, es decir, nadie lo puede vencer. Según 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Él es el rey de reyes. Él es el señor de señores. Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, según 1 de Timoteo capítulo 6, del 15 al 16. Y es importante que nosotros entendamos esto. Si Dios es espíritu, si Dios es invisible, en realidad entonces, ¿cómo se explican los casos en la Biblia, como el que aparece, por ejemplo, en Éxodo 33, del 19 al 23? Porque la palabra dice que Moisés vio a Dios. Y yo quiero que alguien, por favor, que alguien del grupo se busque Éxodo, porque si Dios es espíritu, si a Dios nunca nadie lo ha visto jamás, y aparece en el libro de Éxodo que Moisés vio a Dios, entonces aquí hay una aparente contradicción, porque Juan dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero entonces en el libro de Éxodo, en su capítulo 33, versículo 19, la palabra dice que Moisés vio a Dios. Entonces, ¿cómo pastor tú me explicas eso? Vamos a leer lo que dice Éxodo 33, del 19 al 23. ¿Quién Amén. lo lea? La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hasta el 23. Hasta el 23. Sigo. Em, Dijo más, no podrás ver mi rostro, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí, en un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después aparté mi mano y verás mi espalda. Apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. La pregunta es, ¿qué fue lo que vio Moisés? Porque la misma escritura dice, voy a pasar con toda mi gloria, pero voy a ponerte en una hendidura de la peña para que pueda ver mi espalda, mas no vea mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué fue lo que Moisés vio? Le hago una pregunta a todos ustedes para que participen. ¿Qué usted cree que vio Moisés? ¿Quién se anima y me dice qué fue lo que La vio Moisés? espalda. Moisés vio la espalda, dice Lizzy. ¿Quién más? ¿Qué usted cree que fue lo que vio Moisés? Su espíritu. Su espíritu, dice Charo. ¿Quién más? Tu gloria, ¿Quién Padre. más?
Gloria a Dios, la gloria del Señor. Yo le voy a explicar algo. Si Dios es un ser sustancial y es inmaterial, si Dios es un ser sustancial y es inmaterial, es decir, es un espíritu. Dios es un espíritu invisible que no se puede ver. ¿Qué fue lo que Moisés vio entonces? Yo diría también que, como dijo Javier hace un momento, que fue como la gloria de Dios. Moisés, Bendiciones para todos. sí, Pastor. Yo diría también que es su espalda, porque el mismo Dios le dijo que pero yo le permitiré que viera mi espalda. Entonces pienso que es su espalda, tal como Dios le permitió ver. Amén. ok, su espalda. ¿Quién más? ¿Quién más? Pastor, yo pienso igual que si el mismo Dios le dice dónde colocarse para que él pueda ver su espalda, fue la espalda que vio. Ok, Sí, pero el mismo espalda. pastor también está diciendo que Dios es espíritu, no es un cuerpo físico. Pero bueno, Es profunda la pregunta. Pero, Piensa pero por un también, momento. pero también quizás la Biblia no se refiere, o sea, nosotros tenemos un concepto de espalda a lo que humanamente nosotros conocemos en el cuerpo, pero quizás a la espalda que se refiere es otra cosa, me doy a entender, que no tiene que ser específicamente la espalda que nosotros tenemos. exactamente, no algo físico. Correcto, correcto. Se están acercando. Sí, hay otra cosa que hay que ver también y es que no menciona espalda en singular, dice mis espaldas. Y humanamente hablando, los humanos tenemos una espalda, ¿verdad? Entonces, explicando que Dios, como ser espiritual, ¿verdad? No tiene cuerpo físico, puede referirse también a una forma, visualizando el cuerpo humano como una parte que no sea el frontal, lo de Dios, o esté hablando de manera figurativa. Ok, Él pudo ver su gloria, pero en lo espiritual. amén. Amén. Yo entiendo también, pastor, que puede ser también, tú sabes que a veces se usa el lenguaje metafórico en las escrituras. Entonces, Dios es capaz, como dice aquí, dice, en otros casos se revela que el espíritu puede ser manifestado en forma visible. Dios es verdaderamente capaz de revelarse a través de una manifestación física, porque Él es Dios todopoderoso. A pesar de que Él es espíritu, Él puede, a través de la luz, a través de una silueta, a través de una sombra, qué sé yo, Él puede hacerlo porque Él es Dios y es todopoderoso. Y cuando se habla de las espaldas, puede hacer que Él vio algo sobrenatural, vio una luz, vio la sombra, vio una silueta, pudo haber visto también una imagen que Dios le haya permitido que Él la vea, aunque diga que la espalda, puede ser que no sea la espalda, porque es como un lenguaje metafórico, así es que yo lo entiendo. Amén, amén. Muy buena la participación de todos. Moisés vio un vislumbre de su gloria, porque aún los teólogos, diferentes escuelas teológicas no se han puesto de acuerdo qué fue lo que en realidad vio Moisés. Y se habla en las escuelas teológicas, se habla mucho de antropomorfismo, que es cuando Dios toma forma humana o se revela al hombre en forma humana para que el hombre tenga una comprensión o para que entienda el mensaje que él le quiere transmitir en ese momento. Entonces, el texto que nosotros estamos estudiando, el folletito que le mandé, dice que esta no es una contradicción del hecho de que Dios sea invisible o inmaterial. En algunos de estos casos, los hombres vieron las reflexiones de la gloria de Dios. Es como si fuera un vislumbre
de la gloria de Dios, pero no su esencia. ¿Por qué? Porque si el hombre logra ver su esplendor, logra ver su esencia, ahí mismo cae muerto. Incluso los mismos serafines que están alrededor del trono y los querubines que están ahí adorando a Dios 24/7 en el trono, ellos se cubren el rostro y no pueden ver la esencia de Dios, para que usted vea lo poderoso y lo majestuoso que es nuestro Dios. Y cuando Isaías allá en el templo vio la gloria de Dios y vio al Señor sentado en un trono, él dijo, oh, soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero sin embargo, él no vio toda su esencia, él no vio su sustancia, él no vio su esplendor, porque si lo ve, naturalmente ahí mismo se muere. Es lo que la palabra de Dios establece. Nosotros lo que vemos es un vislumbre, es un rayito. Moisés lo que vio fue un rayito de su gloria, de su esencia, un vislumbre de su esencia, porque él mismo lo dice. Mi gloria va a pasar. Te voy a colocar en una hendidura de la peña para que pueda ver mi espalda. Eso es para que pueda ver alguito, un vislumbre. Porque si me mira el rostro, si tú me miras en todo mi esplendor, entonces te vas a morir. Te vas a morir. En otros casos se revela, en otros casos se revela que el espíritu puede ser manifestado en forma visible. Dios es perfectamente capaz de revelarse a través de una manifestación física. Claro que sí. De hecho, en el Antiguo Testamento hay muchas apariciones, y yo lo he predicado otras veces, de cómo los ángeles, que son seres espirituales, tienen la capacidad de pasarse del plano espiritual al plano natural e interactuar en ambos planos. También, por ejemplo, en el Nuevo Testamento la palabra dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús al ser bautizado en agua, según Juan 1:32 al 34. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma. Cuando Juan vio esa señal, que fue una señal visible, cuando Juan la vio, se persuadió de que Jesús era en realidad el Hijo de Dios, era el Mashiach, el Mesías. De manera que este tipo de manifestación no contradice el hecho de que Dios es espíritu, de que Dios es invisible. Dios sigue siendo espíritu, Dios sigue siendo invisible, pero Él tiene en el mundo espiritual, Él tiene una sustancia espiritual, inmaterial. Amén. Entonces, el espíritu invisible de Dios se reveló en forma de paloma a fin de que Juan pudiera obtener la certeza de la identidad de Jesús. Amén. La misma Biblia habla de los ojos de Dios, habla de la boca de Dios, habla de las manos, de los pies de Dios, debido a que se nos dificulta comprender la esencia de Dios. O sea, Él tiene que manifestarse con elementos que humanamente hablando nosotros podamos manejar. Amén. Con esos elementos que humanamente hablando nosotros podamos comprender. Entonces, Él inspiró a los escritores bíblicos para que explicaran los conceptos con objetos que no son familiares, para que nosotros tengamos una comprensión mayor del mensaje que Él quería transmitirnos a nosotros. Entonces, de esta manera, comprendemos un poco lo desconocido por medio de lo conocido. Dios tiene que usar un lenguaje humano que nosotros podamos dominar, un lenguaje figurativo que tiene que usar y tuvo que usar para que el hombre pudiera comprender el contenido total del mensaje que Él le quería dejar a los seres humanos. Por eso el Señor, para explicar su grandeza, para explicar sus maravillas, para explicar su multiforme sabiduría, tiene obligatoriamente que usar elementos, objetos humanos, para que nosotros podamos ser edificados con el mensaje que Él nos quiere transmitir. Por eso que el lenguaje hebreo es un lenguaje figurativo. Y la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo.
Entonces, el idioma hebreo es un idioma enriquecedor porque es un idioma que es en forma de símbolos, es en forma de figura. Ese es el idioma hebreo. Amén. En forma de símbolos y de figura. Porque Dios tuvo que tratar con el hombre de esa manera para que el hombre pudiera entender el mensaje que el Dios Todopoderoso le quería transmitir. Bendito sea el Señor. De manera que es importante que entendamos, y con esto vamos a concluir el tema de esta clase, de esa clase, porque viene otra hora, viene otro tema. Dios es una persona, y Dios es una persona, aunque no tenga un cuerpo físico como tal, pero Dios es una persona porque piensa, porque siente y porque toma decisiones. No importa que sea espíritu, no importa que sea un ser invisible, no importa que no tenga un cuerpo físico, Dios se manifiesta al hombre para darse a conocer y tener comunión con él. Y tener comunión con él. Cuando decimos que Dios tiene todos los atributos de una persona, estamos hablando de la personalidad de Dios. Dios es una persona, así como tú y yo somos una persona. Y por eso nosotros podemos tener comunicación con Él y Él comunicación con nosotros. Amén. Y eso es bien interesante que nosotros lo entendamos. Gloria a Dios. Vamos ahora a pasar a la otra clase. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud sobre esta materia? Sí, Doctrina pastor, yo tengo fundamentales. una pequeña Sí, inquietud. una pequeña Entonces, inquietud. la personificación de Jesús, que es Dios, entonces, ¿cuál es la explicación? Porque Él es espíritu, pero también decidió tener un cuerpo. Entonces, no sé cómo explicar No quizá lo explica el apóstol Pablo. Pablo lo que explica es que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Pablo lo explica así mismo totalmente. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Y acuérdate que Jesucristo tiene un cuerpo diferente al cuerpo del ser humano en este momento, porque el cuerpo que recibió después que resucitó, que lo vamos a ver en otra clase, es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo, por ejemplo, que tampoco se enferma, es un cuerpo que tampoco envejece, es un cuerpo que no necesita sangre para vivir y es un cuerpo que no necesita comida, alimento físico para subsistir. Tú ves, el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que murió en la cruz, que derramó su sangre con un cuerpo físico y al tercer día resucitó. Pero cuando resucitó, resucitó con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Se puede tocar ese cuerpo, se puede percibir aún con los sentidos físicos, pero no es un cuerpo como el que usted y yo tenemos en la actualidad. Entonces Dios se dio a conocer, el Dios invisible se dio a conocer de manera visible a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos entonces a poner la planilla de la otra clase. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna otra inquietud o pregunta de la lección anterior? ¿Hay alguna otra inquietud o pregunta de la lección anterior? ¿O todo está bien? Ok, entonces vamos a entrar a la
Segunda lección. Vamos a entrar a la segunda lección. Gloria a Dios. Son dos materias que estaremos dando en este primer nivel. En este primer nivel estaremos dando dos materias estos 3 meses. Doctrinas fundamentales es una materia y eclesiología es otra materia. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a impartir esta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a definir etimológicamente el término iglesia. El término iglesia. Eclesía. Eclesía, como usted está mirando en pantalla, es el vocablo griego que el Nuevo Testamento usa para referirse a la comunidad cristiana. Esta palabra eclesía viene de la expresión escaleo, que significa literalmente llamar afuera o los llamados hacia fuera. O los llamados hacia fuera. En la antigua Grecia, porque este término es griego, y en la antigua Grecia se tenía por costumbre convocar al pueblo a asambleas públicas con el objetivo de tratar temas políticos. Por el gran número de participantes, se congregaban fuera de los muros de la ciudad al ser invitados por un anunciador o un mensajero oficial llamado heraldo. Entonces, en la primera traducción bíblica del Antiguo Testamento, realizada 250 años antes de Cristo, denominada la Septuaginta o versión de los 70, se usó por primera vez la palabra eclesía, la cual no era equivalente o igual a la palabra iglesia, tal cual la usamos hoy. Entonces, eclesía fue la traducción de la voz hebrea, Cajal, que designaba a la congregación de Israel, y en el Antiguo Testamento tiene el mismo significado, Cajal del hebreo, a eclesía del griego, o congregación en español, de manera que es un término que se usa tanto en el contexto hebreo como en el contexto griego para designar o para referirse a lo que se conoce como la congregación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la palabra congregación en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 14, en Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 2 y 4, en Salmo 22, 22, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en el Nuevo Testamento se combinan las dos modalidades. A la iglesia se le llama la congregación y también se le llama iglesia. El concepto griego es los llamados hacia afuera. Es la palabra eclesía. Los llamados hacia afuera. Y el concepto hebreo que usaba Israel es el concepto cajal, que significa congregación, para referirse a la iglesia como si fuera el pueblo que se congrega espiritualmente, es un lugar, para referirse a lo que han sido llamados hacia afuera. Gloria a Dios. También se refiere a los que han sido convocados, los que han sido convocados por Dios. También se refiere a los que han sido apartados por Dios, por Él, convocados por Él. De manera que etimológicamente, de ahí es de ahí de donde se origina el término iglesia. El término iglesia. De manera que este término iglesia se aplica, y oído con esto para que lo tomen en cuenta, este término iglesia se aplica de 3 maneras distintas.
Y esto tiene que ver mayormente con lo que es la extensión o alcance de la palabra de Dios. Amén. De manera que esta palabra iglesia, cuando se habla de la iglesia, este término es un término bien abarcador porque este término implica, número uno, te da la idea o el ideal de que la iglesia es universal. O sea, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un ideal universal. La iglesia está compuesta por todos los creyentes de la tierra. Está compuesta por todas las personas que viven en la tierra. Está compuesta por todas las personas, sin importar el tiempo y el lugar donde ellos puedan estar. Según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, y según Mateo, capítulo 16, versículo 18. Entonces es importante que usted tome en cuenta esto. También cuando se habla de la iglesia, aparte de que tiene un sentido o una definición universal, también tiene una definición local. La componen los creyentes de una ciudad, según Hechos capítulo 11, su versículo 22. Y también cuando nos referimos a la iglesia, nos estamos refiriendo a una idea también, aparte de que es universal y local, también a lo que es una iglesia o idea particular, la que componen los miembros de una congregación determinada en conformidad con Romanos capítulo 16, su versículo 5. Entonces, dando ya etimológicamente una explicación amplia acerca de lo que es la iglesia, vamos ahora a descubrir la composición de la iglesia. La composición de la iglesia. La iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y único y suficiente Salvador de sus vidas en conformidad a Hechos capítulo 4, versículo 12. El elemento humano que conforma la iglesia surge de los dos grupos que se separaron al momento, al momento del llamado o del llamamiento que Dios le hizo a Abraham y se confirma al entrar en vigencia la ley mosaica. De manera que, conforme a lo que la palabra de Dios establece, hay dos grupos que son los gentiles, los que andan bajo la gracia, y son los judíos, los que todavía viven bajo ley y no bajo gracia. De manera que en el manual que le suministramos, en el folleto que le suministramos, todo está ahí con lujo de detalle para que usted lo estudie y se profundice en lo que es la composición de la iglesia. El elemento humano que conforma la iglesia surge de esos dos grupos separados al momento del llamamiento de Dios hacia Abraham. Porque Abraham no vivió bajo ley, Abraham vivió bajo gracia y los hijos de Dios heredan la misma promesa de Abraham. Acuérdense de Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Los que son de la fe heredan las mismas promesas que heredó Abraham. Se está refiriendo aquí a la iglesia gentil, a la que no anda bajo la ley, sino la que anda bajo la gracia. Mientras que Moisés representa entonces otra facción que es aquellos que andan conforme a los rudimentos de la ley. Entonces, la iglesia, escuche bien esta diferencia, la iglesia está compuesta por personas tanto judías como gentiles, siempre y cuando ese judío, por ejemplo, haya entregado su corazón a Jesucristo, lo haya reconocido como su Señor, como su Salvador, pues se puede llamar iglesia. Amén. De modo que los escritos paulinos siempre han hecho referencia de la antigua separación, según Efesios capítulo 2, del 11 al 19,
y aluden también a los tres grupos humanos, según Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, que consisten hoy y que coexisten hoy. Esos grupos coexisten hoy. El libro de Efesios, la carta o la epístola a los Efesios, Pablo señala el eterno propósito redentor de Dios. Pablo habla sobre eso y habla sobre la participación tanto de los gentiles como de los judíos, según Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 19. Y aquí el apóstol Pablo nos aclara la idea sobre la composición de la iglesia. Alguien que se busque, por favor, alguien que se busque Efesios capítulo 2, versículo 11. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta, vamos a irlo leyendo por partes. Es del 11 al 19, pero quiero que me lean el 11 y el 12 primero. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Nota que el apóstol Pablo aquí en estos versículos explica el concepto del cuerpo de Cristo, que ya había sido adelantado por el mismo Pablo en el capítulo 1, versículo 23. Voy a repetir que tengo el micrófono en mute aquí. Nota que el apóstol Pablo explica en estos versículos el concepto del cuerpo de Cristo, ya que había sido adelantado. Este concepto Pablo lo había explicado en el capítulo 1, versículo 23 de Efesios, del libro de Efesios. Entonces ahora Pablo en su exponencia le recuerda a los gentiles su antigua condición pagana, fuera del pacto divino, sin derecho a recibir ninguna bendición de Dios. Entonces, para que puedan vivir agradecidos de Dios, el apóstol Pablo le da la explicación completa y le dice que ahora en Cristo ellos han sido justificados, y por cuanto han sido justificados como gentiles, tienen derecho a disfrutar de las promesas de Dios. En otras palabras, Pablo le dice que antes eran gentiles, mas ahora son iglesia. También le escribe a los judíos, y como los judíos se consideraban salvos y que fuera de ellos no había salvación, entonces Pablo le dice, antes ustedes eran como si fueran gentiles, no había en ustedes salvación, pero ahora ustedes son iglesia. Antes estaban en el mundo, pero ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Antes estaban lejos y eran desconocidos, mas ahora han sido hechos cercanos y ahora son conocidos por Dios. Porque cuando usted acepta la sangre de Cristo, entonces usted entra en pacto con el Señor. Es lo que Pablo básicamente le está explicando a los judíos y a los gentiles. Ahora, ¿qué dice el versículo 14 y 15? Efesios 2, 14 y 15. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sigo al 16. No, solamente el 14 y el 15. Nota que el apóstol Pablo está resaltando en estos versículos bíblicos el logro de la paz en la persona de Jesús. Dice que derribó la pared intermediaria de separación, haciendo alusión a la pared que nos separaba de la misma presencia de Dios. Y él hacía alusión a esa pared que separaba a los gentiles de la misma presencia de Dios. Y también habla de la separación que separaba a los gentiles de los judíos en el templo. Jesús derribó esa pared. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. De ambos pueblos Dios hizo un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la iglesia. Ahora, ¿qué dice el versículo 16, 17 y 18? Alguien que lo lea. 16, 17 y 18. Gloria a Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De manera que el apóstol Pablo aquí expone los motivos por el cual tanto judíos como gentiles, creyentes en Cristo Jesús, debían dejar de lado la contienda, los desacuerdos, para actuar de acuerdo al deseo de Dios, a los preceptos de Dios, a los preceptos del Evangelio. Jesús vino para derrumbar esa pared que separaba a los judíos de los gentiles. Ya no son dos pueblos, dice el apóstol Pablo, ahora son un solo pueblo en Cristo Jesús. No son dos, no son dos pueblos, sino uno. Con una misma reconciliación, dice el apóstol Pablo. Eso logró Jesús en la cruz. Tenemos un mismo Dios y Padre. Hay un solo camino al Padre. Y ese camino al Padre se llama Jesús. Es lo que Pablo nos quiere explicar en esos versículos de la palabra. ¿Y qué dice el versículo 19, que es el último versículo? ¿Qué dice el versículo 19? Efesios 2, 19. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De manera que se refiere Pablo a los derechos de ciudadanos. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Tenemos los mismos privilegios que tienen los judíos. Ya no hay ciudadanos de segunda categoría. Ya no hay ciudadanos de segunda clase. Ya no hay personas sin derecho. Ya no hay gente sin derecho alguno, como si fuera un extranjero. Sino que todos, dice Pablo, tenemos la misma oportunidad. Somos parte de la misma familia. Somos parte de la familia de Dios. Es lo que Pablo nos está explicando en esta porción de las Escrituras.
Luego, el folleto que le mandé nos habla acerca del nacimiento de la iglesia, donde aquí se consideran 3 puntos. Esos 3 puntos usted lo va a estudiar, no lo vamos a dar acá en la clase, sino que usted lo va a leer y lo va a estudiar, porque aquí nos habla de la teoría realista. Estos puntos son 3 teorías sobre la fundación de la iglesia. Habla de la teoría realista, la teoría idealista y la teoría práctica. Ahí están. Ahí están las 3 teorías. Usted la va a estudiar, la va a leer, va a sacar su resumen acerca de lo que es el nacimiento de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y ya a partir del próximo miércoles, antes de usted participar aquí en la clase, usted se va a leer la lección que corresponde para ese día y así todos venimos ya preparados para recibir la orientación del lugar. La teoría realista es la que sitúa la gestación de la iglesia como exclusivamente neotestamentaria. Número 2, la teoría idealista es otra teoría que acude al recurso tipológico según el cual no hay una separación tan tajante del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son tres teorías. Y la tercera teoría es la teoría práctica, y todo eso está detallado ahí en el folleto, en el manual que le suministramos. Ahí está todo eso. Gloria a Dios. Amén. De manera que la iglesia ilustrada o ilustra varios conceptos en la Biblia. Cuando se habla del templo de Dios, se refiere también a la iglesia. Cuando en la Biblia se habla también de la esposa de Cristo, la iglesia y la esposa de Cristo, se está hablando básicamente también de la iglesia. Y cuando se habla del cuerpo de Cristo, también se está hablando de la iglesia. Son lenguajes metafóricos que la misma palabra utiliza para referirse a la iglesia del Señor. Amén. Y constantemente la Biblia pone ese tipo de ejemplo, de ilustración. Gloria a Dios. Cuando se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo y como el templo del Dios viviente. Incluso el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, refiriéndose a la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. También dice Pablo que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, de la misma manera nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. O sea, ahí el apóstol Pablo analógicamente nos está comparando con una esposa. La iglesia es la esposa de Jesucristo, y eso está muy mostrado en 2 de Corintios 11:2, en Efesios capítulo 5 del 22 al 27, en Apocalipsis 19 del 7 al 8, y así hay más citas bíblicas que hablan sobre esta comparación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, de la iglesia como la esposa de Cristo, de la iglesia como el templo de Dios. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Amén. En conclusión, la iglesia, de la misma manera que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, la iglesia fue ungida también por la unción del Espíritu Santo. Así como Jesús en el Jordán
La iglesia también fue ungida en el Pentecostés. Acuérdense que cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma y ahí mismo fue lleno de la unción. Y el mismo Pedro lo testifica después diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Jerusalén, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Jesús fue ungido ahí en el río Jordán, pero la iglesia fue ungida el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Fue ungida con la unción del Espíritu Santo ese día. Esa identificación plena es acentuada por el apóstol Juan en su primera carta cuando afirma, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Por eso es que la iglesia es la representación de Jesucristo aquí en la tierra. Él dijo, yo me iré, dijo Jesús, pero no le dejaré huérfano. Voy a enviar al Consolador, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días y para siempre. El Paracleto de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, está en la iglesia y nosotros estamos llenos de esa unción y estamos llamados a representar a Dios aquí en la tierra. Todo esto nos lleva a sostener que la iglesia es un organismo. La iglesia es un organismo. La iglesia no es una organización. La iglesia es algo vivo, es un organismo vivo, porque tiene a Cristo. Cristo es la piedra viva. Cristo es la cabeza. Cristo es el ordenador. Él es quien dirige su iglesia. Él es quien gobierna su iglesia, porque nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. De manera que hoy le dimos la introducción de lo que es esta materia llamada eclesiología. Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Alguna pregunta con relación a este tema? ¿Alguna inquietud? Este es el momento de hacer sus preguntas, manifestar sus inquietudes. Hoy básicamente estuvimos introduciendo ambas materias. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a entrar a esta sesión de inquietudes y de preguntas. Este es el momento. Este es el momento. Gloria a Dios. Amén. Alexander, puede preguntar. Bendiciones, pastor. Amén. Yo entré un poquitito tarde, pero sí, gracias a Dios, llevé mucha sustancia de lo que se dijo. Pero me inquietó una parte y es el asunto a lo que se considera iglesia, ¿no? No importa sea judío o sea gentil, si se reconoce a Jesús, pues se tiene el término de iglesia, ¿no? Correcto. Ok, ¿qué pasaría en el caso de algunas, digo así, religiones, y me he visto el nombre, porque tengo un par de amistades que pertenecen a ciertas religiones y sí reconocen a Jesús, pero no en el esplendor que nosotros lo reconocemos como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Ellos lo tienen como un profeta más, no es siquiera, eh, o sea, para ellos es un profeta más. Eso Ok. consta como que ellos también son
eh, entran en esa esfera, tienen esa relación con el padre, de padre a hijo. Se puede gozar de todo el privilegio de Dios con esa interpretación de quién es Jesús, únicamente limitarlo a un profeta. No, no es posible ni siquiera recibir salvación con ese tipo de concepto, porque Pablo habló muy claro diciendo que para tú ser salvo tienes que confesar con tus labios que Jesucristo es el Señor. Y eso para la mentalidad judía o hebrea es algo muy grande, porque el tú reconocer que Jesús es el Señor, es tú reconocer que Jesús es Dios. Y para un judío ortodoxo que no entiende con profundidad el nuevo pacto, no lo acepta, no lo asimila, no lo recibe, se le va a resultar bien difícil confesar que Jesucristo es el Señor. Porque la palabra Señor significa Él es el dueño de mi vida, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, y fuera de mi Dios, fuera de mi Salvador, no hay otro Dios. Por eso Pablo dice, si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y cree con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Pablo que para heredar las promesas de Abraham hay que recibir a Jesucristo, porque son lo que son de la fe, son los que heredan esos beneficios, lo que son de la fe en Cristo Jesús. Amén. Yo solo quería culminar con esto. Pastor, en la iglesia, en la Biblia, ellos tienen una Biblia que hay un pasaje que yo le escuché tanto a usted en una de las enseñanzas, y es el momento en que Jesús le habla a Felipe y le dice, tanto tiempo tengo que estoy contigo y no me has visto. Yo te digo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese mismo versículo ellos lo tienen no dice eso mismo. No recuerdo porque unos años atrás, pero recuerdo con exactitud que lo busqué en mi Biblia y la que él me mostró se quería escudar como que es una mala interpretación, pero que la que él tenía es correcto, que eso no era así, que eso no fue lo que se escribió. Pero no recuerdo claro, pero no le dijo, en su versión no decía que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay que ver la versión que él tenía, porque en todas las versiones de la palabra dice exactamente eso. Lo que pasa es que las falsas religiones, que son herejías, tratan siempre de sacar la Biblia de su contexto o de torcer las escrituras. Y los que no logran torcerla, entonces lo que hacen es que rechazan tajantemente el Nuevo Testamento, porque no tiene manera ni forma históricamente de cómo torcer lo que ya está escrito. Pero Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre, una misma cosa somos. En otras palabras, somos la misma esencia. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Voy a pasar lista ahora. Voy a pasar lista para ver lo que asistieron. Voy a pasar la lista. Gloria a Dios. Para saber quiénes están aquí. Ada Virginia. Digan presente lo que voy mencionando. Ada Virginia. Ella estaba, pero no sé qué pasó, porque no la veo ahí ahora.
Gloria a Dios. Abran la cámara, por favor, para ver la cara. Todos. Abran la cámara. Ada Virginia presente. Ibelice Lama. Ibelice, Ibe, Presente. presente. Lizzy Pérez. Presente. Nicole Espinal. Nicole Zapata Espinal. Presente. Enerolisa Félix Charo. Presente. Javier Acosta. Presente. Rina Daniela Figuereo. Ella estaba, pastor, parece que tiene problema con internet porque ella estaba ahí lo mismo. Ella estaba, pero no la veo acá. Estaba y la sacó. Ella estaba. Michael Piñeiro. Michael Piñeiro. También él estaba y no sé qué pasó. Amy. Amy Félix. Presente. Diana Carolina Costa. Presente. Janet Cuello Castillo. Andreina. Rudy Andreina. Ella estaba, pero. Nancy Yerubí. Nancy Yerubí. Mira, de eso, mira. Otoniel Sterling. Presente. Arturo Howard. Presente. Hernán Emanuel Pérez Félix. Presente, pastor. Ok. Ana Carmelina Pérez. Mia Dalai. Pastor, ellos no pueden decir presente ahora, ya que están en el curso de inglés y Pero no le entraron quitan los tampoco. celulares. Sí, porque ellos van a hablar ahora con el profesor para que le permitan poder entrar, porque en el curso de inglés no se permiten los celulares. Ok, ok. Mairenis Sterling. Presente. Mairenis. Presente, ¿verdad? Kenia Curi. Presente, pastor. Presente. Juan Alexander Martínez. Presente. Presente, pastor. Darlene Civil. Darlene Civil. Presente, pastor. David Carrasco. ¿Quiénes no mencioné de los que están aquí? Kelvin Abel. Karina Figuereo no la mencionó. Sí, Kelvin Abel. Figuereo.
Jiménez, presente. Karina Figuereo, presente. Grisel Jiménez, Agregar. Grisel Jiménez, presente. Manuela, ¿verdad? Sí, pastor. Manuela Félix, presente. ¿Quién más? ¿Quién más? No he mencionado. Ya que la mencioné a ella. Ya yo mencioné a Diana. Gloria a Dios. Entonces, la próxima clase será el próximo miércoles. Amén. A las 6 de la tarde. Estudien la segunda lección de cada uno de los libros que le acabo de mandar. La segunda lección vamos a estudiarla para luego entonces aquí en clase explicarla. Amén. Hemos terminado. ¿Cuántos leyeron el folletico que le mandé? El brochure. Entonces, escuchen bien. Como vamos a incurrir en algunos gastos y es el formato que tiene la escuela, tanto en Estados Unidos como en Orlando, se le cobra una pequeña cuota a cada estudiante. Ellos allá cobran un dinero más elevado que el nuestro, porque su economía es distinta, es diferente. Pues entonces yo, en coordinación con algunas personas, lo que vamos a hacer es que vamos a cobrar trimestralmente 1.500 pesos para los materiales que vamos a usar en el transcurso de lo que es la escuela. Eso viene siendo 500 pesos mensual. El que quiera pagarlo mensual o pagarlo de una vez por el trimestre, lo puede hacer. Ok. Pastor, ¿puedes repetir el monto? Que no lo escuché. 1.500 pesos trimestral Ah, ok. puse. Porque en Estados Unidos cobran $75, pero nosotros no podemos cobrar esa cantidad porque yo le estoy explicando a ellos que aquí es en peso dominicano y la economía no está muy buena ahora mismo. Entonces lo hicimos así, lo reajustamos ahí, 1.500 pesos mensual, trimestral, que serían 500 pesos mensual. Amén. Entonces nosotros vamos a reunirnos eh, para seleccionar un tesorero dentro de nosotros y una secretaria para que lleve la contabilidad de la escuela, ¿verdad? Amén. Ya en una próxima reunión que vamos a tener presencial en la iglesia, ahí seleccionamos al tesorero o tesorera para que maneje esos fondos. ¿Estamos de acuerdo? Hello. Amén. Bien, amén. Gloria a Dios. Eh, Nada, esa es si hay alguien, por ejemplo, de los jóvenes o jóvenes que no trabajen y no tengan manera de cómo pagarla, de cómo pagar la, la suscripción, la clase, no tiene que retirarse por falta de dinero, no tiene que retirarse. Vamos a buscar la manera de que reciba la clase como quiera y buscamos la manera nosotros de cómo ayudarle también, como iglesia, ¿ves? Somos una familia. El que más puede siempre sostiene al que menos puede. Amén. ¿Me escucharon?
Amén. Amén, Amén, sí. amén. Gloria a Dios. Pues nada, Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Está de su parte, está dentro de su parte, dentro de la opción, usted imprimir o no imprimir el libro que le mandé. Yo quise hacerlo así, prepararlo así, para que haya menos gastos. Amén. Pero el que quiera tener su libro físico, tiene la libertad de imprimirlo y encuadernarlo sin ningún problema. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. La hermana Kenia nos despide en oración, hermana Kenia. Amén, pastor. Gloria a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de aprender cada día más de ti y de tu palabra, Dios. Señor, sigue usando con poder y gloria a nuestro pastor, que cada día lo veo más comprometido contigo, con tu palabra, Padre. Así queremos ser todos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para absorber todo lo que Él quiera transmitirnos, Padre. Nos ponemos en tus manos cada día, cada clase, Dios mío, y ayúdanos a actuar con excelencia cada vez que nos refiramos a tu palabra. Danos, Señor, el conocimiento y sabiduría tuya, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Bye bye. Nos vemos el jueves. Bye, Nos vemos bendiciones. mañana en la iglesia. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Bye. Bendiciones, pastor. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones.